Bienvenidos a la comunidad cristiana Emmanuel. Nos encanta domingo a domingo poder compartir con todos ustedes. Y si nos visitas por primera vez, nuestro eslogan principal es más que una iglesia, somos una gran familia feliz. Así que bienvenidos sean todos a nuestra gran familia. Y hoy, normalmente, para hacerles un paréntesis aquí a nuestras visitas, hablamos cada domingo en series, es decir, parte 1 de un tema, parte 2, 3, 4, pero hoy es un tema libre. Y el tema que nos va a traer en esta tarde la comunidad cristiana es volver a amar. ¡Qué bonito! Parece el título de una telenovela. Pero no les vengo a hablar de telenovelas, sino les vengo a hablar de la vida real. Aunque pudiéramos hablar hoy de novelas, porque la mayoría de nuestros caballeros están en su campamento. Y las mujeres generalmente somos las que más nos conectamos con las novelas. Pero vamos a reconocer que hay caballeros que les entretiene, ¿cierto? No, si eres un caballero, nos visitas por primera vez o eres caballero de nuestra iglesia también, te decimos, toma tus previsiones para que el año que viene puedas ir a tu campamento. ¿La han pasado? Súper, no se quieren venir. Y las mujeres estén felices porque llegan planchando, lavando, cocinando, portándose muy bien. Así que también que las encuentren a ustedes lindas, bonitas, dulces, amorosas, bellas y preciosas, así como son todas ustedes. El pastor me va a dar un premio por esto. No, realmente. Soy su esposa, ustedes ya, algunos ya me conocen y mi nombre es Aermis. Bueno, entonces el tema de hoy es volver a amar. Y de verdad hacíamos reflexión con respecto a este tema y volver a amar nos conecta con Dios, porque Dios es amor. Así que nuestro mayor eslogan como cristianos es que amamos a los demás, porque Dios es amor. Así que de verdad nos sentimos muy honrados de poder tocar este tema en el día de hoy. Y vamos a ver una preguntita para todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento de su vida no han hecho, aunque sea una travesura? De seguro muchos han hecho más de una travesura. Y me recuerdo de una travesura muy particular que hice yo a mis 7 años de edad. Y lo recuerdo como que si fue ayer. Resulta que tomé unos vestidos de mi mamá y de mis tías de fiestas que estaban en unas bolsas, tirados, arrumados entre un poco de cachivaches que eran considerados ya objetos tal vez de poco valor o tirados al olvido. Agarré esos 4 o 5 vestidos, los tomé y tomé una tijera y les corté sus faldas para hacerle ropa a mis muñecas. Y lo recuerdo como si fuera ayer porque la paliza que me dieron fue terrible y nunca más eso se me ha olvidado. Y aunque yo tenía 7 años, wow, no tenía la conciencia del valor de esos vestidos, ni tampoco realmente el nivel de amor que le podían tener mis tías y mi mamá sentimental a esos vestidos. Así que realmente era una travesura inocente, si la podemos llamar desde ese punto de vista. Pero hay otras travesuras que podemos hacer que no son tan inocentes y que las hacemos adrede. Vamos a ver en este video alguna de ellas.
for responsável pelo caso recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado para que a mulher, Vado Popular, Roselane, foi denunciada por triplo homicídio duplamente qualificado. E ela poderia chegar a 72 ué, tá dando tiro pra tudo quanto é lado, bicho. E tá feio, meter bala aqui, Guarani, passou os homens correndo aqui, mano. Tô falando pra você, passou 2, 3 viaturas aqui. Ah, tô falando pra você, rapaz, tava feio, passou uns caras correndo aí. Vixe, tô falando pra você, é o tiro, cara. Vixe, é o tiro, Olha isso aqui. Aqui, ó, o miúdo tá dando tiro pra tudo que é lado, hein? Sabendo não, hein, só que 3 viaturas passando. Tá vindo daqui, ó. De lá, mano? Ele tá escondido? Toma cuidado, é melhor você tomar cuidado, velho. Os vídeos pra mim, vá. Passei aqui. Pera aí, otário. Vixe, com mais de cita certo aqui. Mentira, lá na estação? Ei, Vanderlei, tão dizendo que tá dando tiro aí, boy. Sério mesmo. A polícia direto na cola, boy. Mas a gente passou lá em casa. Foi? Pegou você não, boy? Depois parou lá em casa, boy. Foi tirar fole, boy. Que chega a mulher diz desse jeito, boy. Foi, boy. Ay, Dios. ¿Qué nos impulsa a hacer estas cosas? Reírnos o burlarnos de los demás. Y pobrecito la víctima, ¿no? Porque se la está viendo muy mal y está sufriendo en el proceso, pero nosotros nos estamos divirtiendo. Mira que vi que todos se reían, ¿eh? ¿Y qué nos impulsa a ser egoístas o de repente no ser tan considerados con los demás? Bueno, la respuesta es la maldad que mora en cada uno de nosotros nos llevan a hacer estas cosas, bien sea de una manera inconsciente o conscientemente. ¿Y cómo llegó esa maldad allí, a nosotros? Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, recuerden más o menos esta historia, Adán y Eva comen de un fruto prohibido. Ese fruto prohibido estaba infectado con el mal. Y ese mal viene ahora como un chip insertado en nuestro ser y que nos lleva y nos ha programado de generación en generación a hacer el mal. ¡Qué tremendo! Y si queremos ser un poquito más curiosos en este punto, les invito a que leamos el texto bíblico exactamente cuando Dios le dice a Adán y Eva que no coman del fruto prohibido. Y dice así, en Génesis capítulo 2, verso 15 al 17, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Si nos fijamos en el fruto del árbol y el nombre que tenía era conocimiento del bien y del mal. O sea, la infección que íbamos a incorporar en nuestra vida, que no sabían Adán y Eva, pero Dios los estaba protegiendo. Le dijo, de este árbol no coman. Pueden comer de todos, de uno, no coman. Pero bueno, Dios siempre nos quiere cuidar, pero nosotros siempre queremos hacer nuestra voluntad. Y ese ha sido el problema de la humanidad desde que la humanidad es humanidad. Así que definitivamente ese árbol tenía conocimiento para el hombre del bien y del mal. Ahora, si Dios se lo prohibió a Adán y Eva, quiere decir
que no era tan bueno ese bien. Era el conocimiento del bien y del mal. Es decir, que si fuera un bien bueno, definitivamente Dios no se lo hubiese prohibido, porque Dios siempre ha querido el bienestar para todos nosotros, para su creación. Entonces, quiere decir que ese bien no es tan bueno. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más alto que los cielos sobre la tierra. ¡Wow! Es decir, que nos quedamos muy limitados ante los pensamientos de Dios, ante los caminos de Dios. Y eso es lo que Dios nos quiere decir. Por lo tanto, hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero a Dios no. Y para dar 2 ejemplos, imaginémonos pues, realmente cuando nosotros amamos como personas, como seres humanos, cuando amamos y recibimos amor de otro, para nosotros eso es maravilloso. Amar a los que te aman, ¿sí o no? Es fantástico y es razonable y aceptable por nosotros. Ahora, amar a nuestros enemigos, eso no nos parece tan bueno, no nos parece agradable, no es ni siquiera grato al oído, amar a mis enemigos. Imagínense este otro ejemplo. Si estamos discutiendo con alguien y viene y nos da una bofetada, ¡plas! Oye, mire, lo que es realmente aceptable humanamente y que de hecho viene así como incorporado, si alguien viene y te da una bofetada, ¡plas! Es como acción-reacción, ¿no? ¡Plas! Y ya tú vienes con la otra de una vez así, ¡chas! A devolverla. Si alguien te da una bofetada, es lógico, razonable y aceptable para nosotros los humanos devolverla. Pero Jesucristo nos dice, si te dan una bofetada, pon la otra mejilla para que también te la golpeen. ¡Oh! Eso es una locura a nuestros ojos, ¿verdad que sí? No sería un bien para nada para nosotros poner la otra mejilla para que también nos las golpeen. Y podríamos hablar en esta tarde de montones de ejemplos de cosas que a nosotros nos parecen buenas y a Dios no. Nos quedaríamos cortos aquí en esta tarde hablando de esto, pero no lo vamos a hacer. El apóstol Pablo, un hombre realmente muy influyente. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vemos que fue un hombre que escribió varias cartas, varias epístolas. Un hombre ilustrado, instruido en la palabra de Dios. Y este hombre dice en Romanos 7, 18 al 19, hablando de él mismo, inspirado por el Espíritu Santo, lo sabemos. Pero dice lo siguiente: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Nada. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y de seguro, cuando él hablaba del bien y del mal, no era del bien humano, sino del bien y del mal en conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios considera bueno y lo que Dios considera malo. La maldad es un concepto muy amplio y que va muchísimo más allá de lo que nosotros pudiéramos simplemente describir con nuestros
conceptos. Es amplia, es profunda y está en nuestro ser, escondida, no la logramos ver, es mucho más fácil ver los defectos de otro que mis propios defectos. Un dicho que yo siempre digo es que mis ojos no ven para adentro. Es más fácil ver tus defectos que ver los míos. Es más fácil cuestionar tus acciones que cuestionar las mías, porque puedo verte a ti, pero verme a mí me cuesta muchísimo más. Por lo tanto, eso es parte de esa maldad que tenemos ahí intrínseca en nuestro ser. Y está escondida en nuestras emociones, en nuestros deseos y en nuestras acciones. Jesucristo en Mateo 24, versículo 12, dijo lo siguiente: la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Es decir, por la maldad la gente dejará el amor. Por la maldad la gente dejará el amor. Y todos los que estamos aquí hoy reunidos, todos podemos ser muy malos. Claro que sí podemos ser muy malos. Y pudiéramos de alguna manera, hasta de una forma consciente o inconsciente, hacer que otros dejen de amar. Ahora, una pregunta. ¿Cómo no dejar de amar a un ladrón, a un secuestrador, a un asesino, a un violador de niños, a alguien que me haya hecho sufrir muchísimo en la vida? ¿Cómo no dejarlo de amar? O, bueno, no nos vayamos tan lejos, vengámonos un poquito más cerquita. ¿Y cómo no dejar de amar a una mujer hipercrítica, a una mujer peleona, rencillosa todo el tiempo, haciendo enojar a todo el mundo? ¿Cómo no dejar de amar a un padre castrador, a un padre alcohólico, drogadicto, depredador? ¿Cómo no dejar de amar a un hijo que me ha hecho daño? ¿Cómo no dejar de amar a un jefe egoísta, egocéntrico, que me tiene un salario de 10 años retenido y represado y que no me paga correctamente? ¿Cómo no dejar de amar a personas así? O a aquellas que simplemente no cumplen con nuestros estándares, valores y de lo que es bueno para nosotros. Por lo tanto, es muy fácil dejar de amar. Es literalmente muy fácil dejar de amar. Hoy, en esta simple oración, volver a amar que nos corresponde, denota que en algún momento de la vida tuvimos amor. Volver a amar quiere decir que en algún momento tuvimos amor y en el camino de la vida se perdió. Como les decía, Dios es amor y desde que nacemos nos ha dado de su aliento de vida y nos ha hecho a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que cada hombre, cada mujer están hechos de amor y hechos para amar. Dígale al que está a su lado: estás hecho de amor y hecho para amar. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con ese amor que teníamos por esa persona que nos cae mal o que nuestros valores no coinciden? ¿Qué pasó? ¿Dónde y cuándo te dejé de amar? ¿Cuándo dejé de amar a mi padre?
cuando dejé de amar a mi madre, cuando dejé de amar a mi hermano, a una tía, a un abuelo, a un primo, a un amigo, cuando dejé de amar a mi vecino, cuando dejé de amar a mi amigo del alma, cuando te dejé de amar. Y frecuentemente la respuesta está en esto. Te dejé de amar cuando vi la maldad que había en ti y no en mí. Te dejé de amar cuando vi tu maldad y no la mía. Es decir, cuando te juzgué, cuando te señalé, cuando desvaloricé lo que hiciste, te dejé de amar. Y generalmente esto es incorrecto ante los ojos de Dios. En Romanos 12, 9 al 10, dice lo siguiente: amen a los demás con sinceridad. Dios nos pide esto, que amemos con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Cuando aquí Dios nos habla de rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo bueno, es refiriéndose a Él, a sus valores, a sus principios, a lo que realmente Él llama bueno, a lo que es verdaderamente bueno y a lo que es verdaderamente malo. No basado en nuestros conceptos humanos ni en nuestros valores, porque lo que vimos es que los valores y los conceptos de Dios son mucho más amplios, más grandes que los nuestros. Sus pensamientos, su manera de ver las cosas no son iguales a las maneras como nosotros las logramos ver. Jesucristo completa el texto bíblico de Mateo 24, versículo 12, aquel que les comenté anteriormente, que dice: la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Con el versículo 13 a continuación, que dice lo siguiente: pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Repito, pero yo, refiriéndose a Jesús, salvaré a todos mis seguidores. Mis seguidores son los que creen en mí, los que practican su palabra, los que la aman, los que la atesoran, los que viven en ella. Y a esos seguidores Dios los librará y los salvará. ¿De qué? De dejarse de amar. Exactamente. Dios nos librará de dejarnos de amar. Estamos acostumbrados a dejarnos de amar, porque esa maldad implícita en nuestro ser nos lleva a que muchas personas a nuestro alrededor nos dejen de amar o que nosotros dejemos de amar a esas personas. Así que es muy fácil dejar de amar. Y quiero contarles un poquito de mi historia para los que no tienen ni la remota idea de nada y los que sí la tienen, pero igualito Dios me ha impulsado a escribir un libro de la historia de mi vida. Y con más detalles, pues yo podré contarles esto en ese libro que va a salir por las redes sociales, una publicación gratuita, y de verdad para mí sería un privilegio que cualquiera que pueda identificarse con mi testimonio, con mi vida personal y puedan recibir alguna ayuda como Dios me ha bendecido a mí, sería de verdad un grato honor. Y les estaremos avisando cuando lo tengamos a disposición. Bueno, yo nací en un hogar común con un papá y una mamá que se amaban. Y cuando yo tenía 6 años, mis padres se divorcian por problemas de incomprensión y de infidelidad paterna.
Mi papá, cuando yo tenía 8 años, decide irse del país a surcar nuevos horizontes, a buscar nuevas oportunidades. Y regresa 32 años después. Mientras él estuvo fuera, ciertamente tuvimos algunos contactos vía telefónica, esporádicos, siempre sabíamos uno del otro y tuvimos la oportunidad de irle a visitar cuando yo tenía 14 años posteriormente, y desde allí ya yo sí no lo había vuelto a ver hasta que regresa en el año 2004. Pues nada, esta lejanía de papá, para mí, cuestionamiento de no sentirlo cerca, de no sentirme amada, de no sentir que en los momentos más importantes de mi vida él estuviese, wow, hicieron que lo dejara de amar. Cuando él regresó a Venezuela, en el proceso de la vida, yo ya había logrado perdonarle. Dios hizo un milagro de restauración en mi vida y yo logré perdonarle su abandono. Y de verdad, enseguida que él llegó en el 2004, él me buscó, vino a la iglesia y ha estado constantemente en la iglesia. Ya esto tiene 12 años, un proceso de 12 años. Él había conocido a Nelson en los Estados Unidos antes de venirse a Venezuela y allá le comentó a Nelson que él tenía 16 hijos. Cuando Nelson me comentó esto, la verdad es que a mí no me agradó para nada conocer esta realidad. Y aunque yo ya lo había perdonado, yo sentía que mi padre era un perfecto desconocido y yo ya no confiaba en él. Yo había hecho una barrera sentimental que no lograba ver. Yo no quería involucrarme de nuevo con él emocionalmente porque había sufrido mucho. Papá, hace 3 meses y con 78 años de edad, él había sido un hombre muy independiente, se enfermó de una hiperplasia prostática benigna que hizo que se le obstruyera el paso de la orina y tuvimos que salir pues a ayudarle en este proceso. Eso llevó cantidades de evaluaciones médicas, exámenes de laboratorio y pude empezar a compartir con mi papá de una manera más íntima, un tiempo de mayor calidad, porque el proceso que yo vivía a veces con mi papá era muy rápido. Él es una persona muy pacífica, muy agradable, algunos de ustedes lo conocen, y de verdad todo el tiempo anda bromeando y echando chistes, y así me tenía acostumbrada. Él todo el tiempo estaba bromeando, echando chistes, no teníamos conversaciones profundas. Pero esta oportunidad que nos dio Dios en este proceso de su enfermedad nos hizo compartir más y poder hablar de cosas más profundas y más íntimas. Cuando comencé a compartir con él, empecé a interesarme por lo que hacía, por lo que comía, por cómo se vestía, y algo que surgió de una manera que yo de verdad antes no la había visto. Sentí la necesidad y el interés de saber de mis hermanos, de conocer de ellos. Y le pregunté a papá,
Y le dije, papá, yo sabía de los 3 menores, y le dije, papá, vamos a buscar a tus hijos, a mis hermanos, vamos a buscarlos. Y él me dijo, bueno, sí. Y le pedí sus números, sus teléfonos, no los tenía, perdón. Le pedí sus nombres completos y me metí por el Facebook a buscar a mis hermanos. Y, wow, de verdad fue una experiencia increíble, increíble. Y ya para este momento he encontrado a 7 hermanos. Ha sido una experiencia maravillosa. Son bellos mis hermanos. Ahí tenemos una foto de mis 7 hermanos. Está Euler y también estoy yo. Increíble, de verdad los amo. Son fantásticos. A las 48 horas del postoperatorio de papá, porque lo tuvimos que operar por su problema obstructivo de la próstata, mi papá tiene un colapso, porque yo no entiendo de otra manera. Mi papá se desorientó a las 48 horas, perdió la orientación, el sentido, no respondía. Mi papá, convulsionó y perdió el conocimiento. Fue un proceso donde nosotros pensamos que se iba. Y nos tocó salir corriendo de emergencia al Pérez Carreño. Hay que verdaderamente amar para pasar una noche en el Pérez Carreño. Y en la emergencia, no, eso no tiene nombre, de verdad. Así que eso me pasó. Y quedándome con él allí, viendo un proceso de restauración de salud milagrosa, un proceso de salud maravillosa con mis hermanos en Costa Rica, yo de verdad, no, era indescriptible. Yo no les puedo describir lo que realmente siento, es una cantidad de emociones revueltas, pero en medio de todo maravilloso. Así que yo he vuelto a amar a mi padre biológico y no me di cuenta, pero empecé a preocuparme por él, a cuidarle en todas sus áreas y siento que he recuperado el amor hacia mi padre biológico. Yo me había agarrado tanto de Dios en todo mi proceso de la vida sin Él, que yo lo perdoné porque yo decía, cualquier cosa que me pueda dar mi padre biológico nunca se va a comparar a todo lo que Dios me ha dado y me ha entregado. Y por eso lo pude perdonar, porque pude sustituir su figura con Dios de una manera cómoda y fácil, porque Dios me ha dado todo. Y yo lo he sentido de una manera espectacular en mi vida. Y por eso he podido abrazar su paternidad de una manera tan maravillosa que pude sustituir la de mi padre. Y de verdad, cuando yo lo había perdonado, yo dije, bueno, yo te perdono, tú allá y yo aquí. ¿Verdad? Sí lo había perdonado, pero no me quería involucrar emocionalmente con él. Es una realidad. Pero Dios, que es tan bueno, tan bueno, no me quería dejar así. El amor de Dios es tan desbordante, y les digo porque esto viene de Dios definitivamente, porque no somos buenos, ya lo hemos visto que no somos buenos, nos reímos cuando hacemos sufrir a los demás. Este amor que yo reencontré con mi padre me ha ayudado a encontrarme con el amor de mis hermanos. Y ha sido maravilloso. Ustedes no se imaginan cómo amo a mis hermanos. Y yo hasta bromeaba con una de mis hermanas y le decía, chica, claro que nos queremos muchísimo, salimos de los mismos testículos. Sí, entonces ella me decía, sí, pero de repente tú eras de la derecha y yo de la izquierda. Muy gracioso, la verdad. En el proceso ha sido fantástico encontrarme con esta cantidad de hermanos
hermanas, cuñados, cuñadas, sobrinos, sobrinas. Esto ha sido una familia que he encontrado, y nada más con 7 que he logrado conseguir. Y de verdad los amo muchísimo, son espectaculares. Madrastras, tíos, tías, esto se pierde de vista. Yo realmente nunca me imaginé que yo pudiera disfrutar esta locura. De verdad. Primero, no me la imaginé jamás, que tuviera una inmensidad tan grande de familia y que los pudiera disfrutar y que los pudiera amar y que de verdad es que los amo como que los conociera de toda la vida. Es en serio, estábamos en los testículos de papá. Así que el amor de Dios es abundante. El amor de Dios es desbordante, no se agota, cubre multitud de fallas, de errores. El amor de Dios regenera, da vida, regenera cuando se ha perdido. Es decir, vuelve a crecer. Ese amor nunca deja de ser. Ese amor escondido reaparece. Y por eso parece una telenovela. Pero el amor de Dios es más grande que el amor o el concepto de amor que nosotros podemos tener. Por eso podemos amar a nuestros enemigos. Por eso podemos amar a quien nos ha hecho daño y podemos perdonarle. Porque es un amor que desborda, es algo más grande, es superior a nuestro concepto de amor. Dios no nos quiere dejar así. Dios quiere que nosotros podamos volver a amar a aquellos que hemos apartado, que hemos echado a un ladito de nuestras vidas y que necesitan que les volvamos a amar. Dios quiere restituir, Dios quiere construir, Dios quiere edificar puentes. Dios quiere que vuelvas a amar a esa persona que te ha ofendido, a ese padre, a esa madre, a ese hermano, a esa hermana, a ese vecino, a ese jefe, a ese hijo. Dios quiere que tú puedas tener amor sincero por Él, un amor que desborda, y ese amor te va a ayudar a poder acercar a esa persona también a Dios. Necesitamos amor, necesitamos amar. Y definitivamente volver a amar es volvernos a Dios. Volver a amar es volver a Dios, porque Dios es amor. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Y eso lo dice Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Y este último versículo, wow, me parece tan bello. Es Deuteronomio 13:12 y dice lo siguiente: si obedecen a Dios, si obedecemos a Dios, Él nunca se enojará con ustedes. Imagínense, qué belleza. ¿Cuántas veces Dios no se ha enojado con nosotros? Eso quiere decir que somos unos grandes desobedientes. Si obedecemos a Dios, Él nunca se enojará con ustedes. Al contrario, los amará y los convertirá en un pueblo grande, grande. Pues así lo prometió a sus antepasados. Si cumplen los mandamientos que hoy les he dado y hacen todo lo bueno que Él les ha ordenado, Dios siempre los tratará bien. Qué maravilloso. ¿Quién no quiere ser tratado bien por Dios? ¿Quién no quiere disfrutar de sus bienaventuranzas, de su amor, de su compañía?
Dios es abundante. Dios es maravilloso y quiere que volvamos a amar. Y termino con esta foto de mi padre biológico. Dios no podía dejarme así. Dios necesitaba que volviera a amar a mi padre biológico. Dios necesitaba cerrar ese ciclo de mi vida. Y volvamos a amar. Volvamos a Dios. Porque ese desamor, esa lejanía, también nos aleja de Dios. Volvamos a ese amor maravilloso que es Dios. Y ni te vas a dar cuenta, pero te vas a llenar de una paz, te vas a llenar de un gozo indescriptible. Las bendiciones te van a perseguir. Vas a entrar en la obediencia y Dios te va a tratar muy bien y va a estar muy contento contigo y vas a crecer y vas a ser una nación grande y tus hijos y los hijos de tus hijos, y esto trae bendiciones sobreabundantes aún sobre nuestra descendencia. Dios rehúsa dejarnos como estamos. Dios quiere que podamos volver a amar. Así que volvamos a amar a esa persona que nos ofendió, a esa persona que tal vez nos hizo daño. Volvamos a amar. Y les invito a que se puedan poner en pie y podamos pedirle a Dios que nos ayude a tomar esta decisión, a que podamos construir esos puentes, a que podamos derribar esas murallas, a que podamos construir y edificar y podamos acercarnos a Él. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a volver a amar a aquella persona que hemos dejado de amar. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos, a ese familiar difícil. Ayúdanos a amar a aquella persona que nos ha hecho tanto daño. Ayúdanos a verlo con tus ojos de amor, de misericordia. Ayúdanos a crecer a un nivel más alto, a mirar como los miras tú, a amarlos como los amas tú. Ayúdanos a crecer a ese nivel tuyo, Señor. Bendice nuestras vidas, fortalécenos, Señor, en nuestras áreas débiles y que podamos entrar en esa obediencia y saber que tus consejos son sabios, son saludables para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.